Nos han dicho que la edición genética es el futuro de la medicina, que servirá para curar enfermedades, evitar sufrimiento y mejorar nuestras vidas. Pero hay una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Quién decide realmente qué vidas merecen ser editadas? ¿Quién controla esta tecnología, sus precios, sus permisos y su acceso? No es ciencia ficción. Es una realidad que ya ha comenzado. En el año 2012, dos científicas, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, descubrieron una herramienta que cambiaría para siempre la biología moderna. El sistema CRISPR. Unas tijeras genéticas capaces de cortar y modificar el ADN de cualquier ser vivo con una precisión nunca vista. Se presentaba como el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, tras la ciencia se esconden intereses. Y eso, en este caso, lo cambia todo. Apenas un año después, en 2013, varios equipos en Estados Unidos demostraron que podían usar esta herramienta en células humanas. Ahí fue cuando todo se aceleró. Universidades, farmacéuticas, laboratorios y fondos de inversión comenzaron a pelear por las patentes. Porque quien tenga las patentes controla el tablero. Y quien controla el tablero decide qué se investiga, qué se aprueba y qué se cobra. En el año 2015, un equipo chino anunció que había intentado editar embriones humanos no viables. Lo repito, embriones humanos. Aunque no eran viables para nacer, la comunidad científica entró en pánico. Se había cruzado una línea ética. En el año 2016, el Reino Unido permitió hacerlo, pero solo con fines de investigación. Mientras tanto, en laboratorios privados se seguía avanzando sin freno. Hasta que en el año 2018 ocurrió algo que sacudió al mundo. Un científico chino llamado He Jiankui anunció el nacimiento de dos niñas modificadas genéticamente. Les había eliminado un gen llamado CCR5 para hacerlas resistentes al virus del SIDA. El problema lo hizo en secreto, sin consenso ético y saltándose toda regulación médica. Fue condenado y encarcelado. Pero el daño ya estaba hecho. Se había demostrado que, con financiación suficiente y sin supervisión, alguien podía diseñar seres humanos a la carta. Mientras todo esto pasaba, el mundo de los negocios se movía rápido. Las empresas Vertex y CRISPR Therapeutics desarrollaron una terapia llamada Casgevy, capaz de corregir errores genéticos responsables de enfermedades como la anemia falciforme o la beta-talasemia. El precio, $2,2 millones por paciente. Otra empresa, Bluebird Bio, lanzó una terapia parecida por $3,1 millón. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿quién puede permitirse esto? Las primeras aprobaciones llegaron en el año 2023 en Reino Unido y Estados Unidos. En 2024 ya había más de 40 centros autorizados para aplicar estos tratamientos. Pero no es tan simple como entrar y salir. El proceso requiere semanas de ingreso hospitalario, quimioterapia previa, personal especializado y tecnología punta. ¿Te imaginas eso en un hospital de África subsahariana? Ahí está la paradoja. La enfermedad genética que trata Casgevy afecta sobre todo a países pobres. 8 de cada 10 personas con anemia falciforme viven en África. Cada día, 1000 bebés nacen con esta enfermedad solo en esa región. Y sin embargo, los primeros tratamientos se están aplicando en Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí o Suiza. ¿Dónde está la lógica? Las compañías se defienden. Dicen que el desarrollo cuesta miles de millones y que deben recuperar la inversión, que sin patentes no habría innovación. Pero lo cierto es que el Instituto Broad, uno de los grandes dueños de estas patentes, ya ha ganado más de $400 millones en licencias. Y ahora, en el año 2025, un tribunal federal acaba de reabrir la guerra de patentes. Porque hay otra pelea en marcha. ¿Quién se queda con los derechos definitivos del sistema CRISPR en humanos? Y no es solo la salud. En la agricultura también se están jugando cartas importantes. Japón fue el primer país en permitir la venta directa de un alimento editado genéticamente.
El tomate Sicilian Rouge High GABA. Se vende en supermercados desde el año 2021. En Europa la batalla está en el Parlamento. En febrero del año 2024 se votó a favor de una vía rápida para autorizar ciertas plantas editadas. Pero sigue en debate si se deben patentar, etiquetar o limitar su uso. Y mientras tanto, el planeta avanza a 2 velocidades. En los países ricos los tratamientos se prueban, se aprueban y se pagan. En los países pobres se muere. Y no es solo una cuestión económica. Es una cuestión de estructura, de logística, de permisos, de centros autorizados. Porque aunque un gobierno quiera pagar la terapia, si no tiene una unidad de trasplante y hematología de alto nivel, no puede aplicarla. Hay historias que lo reflejan todo, como la de Jennifer Doudna, una de las creadoras de esta tecnología. Años después de su descubrimiento, confesó que tuvo una pesadilla en la que Adolf Hitler le pedía que le enseñara a usar CRISPR. Se despertó aterrada. Desde entonces, repite en cada conferencia que este poder debe usarse con responsabilidad. O como la del biohacker Josiah Seiner, que en el año 2017 se inyectó en público un cóctel CRISPR para aumentar su masa muscular. Terminó arrepentido y advirtiendo de los peligros de que esta tecnología caiga en manos inadecuadas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente que la edición genética puede curar enfermedades, pero solo tendrá impacto real si se usa para todas las personas, no para aumentar la desigualdad. Y por eso han impulsado marcos regulatorios especiales para África Occidental, donde la necesidad es urgente y los recursos escasos. Pero incluso allí todo depende de una cosa: voluntad política y cooperación internacional. Porque si seguimos dejando que las corporaciones dicten el acceso, lo que se avecina no es una revolución médica, sino una brecha aún más profunda entre ricos y pobres. El año 2025 marcará un antes y un después. Mientras la justicia decide quién posee las claves de esta tecnología, los gobiernos se preparan para tomar decisiones difíciles. ¿Quién la paga? ¿Quién la recibe? ¿Quién queda fuera? Esto no es una historia del futuro, es una historia del presente. Y no se trata solo de ciencia, sino de poder, de dinero y de vidas humanas. Porque cuando una cura cuesta millones, no se trata de salvar a todos, sino de elegir a quién se salva. La edición genética es, sin duda, una de las herramientas más potentes jamás desarrolladas por el ser humano. Pero también puede ser una de las más peligrosas si no se gestiona con ética, transparencia y equidad. Pero la pregunta más incómoda sigue ahí. ¿Y si esta tecnología no se desarrolló para todos? ¿Y si desde el principio fue pensada para unos pocos? Las grandes farmacéuticas no lo ocultan. Sus modelos de negocio están diseñados para obtener retorno. No invierten miles de millones por altruismo. Invierten porque esperan beneficios. Y los beneficios no vienen de los países pobres. Vienen de los seguros privados, de los sistemas de salud con recursos y de quienes pueden pagar. Lo más inquietante es que muchos tratamientos basados en edición genética fueron desarrollados con fondos públicos, en laboratorios universitarios, con el respaldo de gobiernos. Pero una vez descubiertos, las licencias pasan a manos privadas. Y son esas manos privadas las que deciden el precio final. No hay un control global. No hay un mecanismo que garantice que las terapias lleguen a quienes más las necesitan. Es como si se privatizara la esperanza. Y no olvidemos el papel de la política. En algunos países, los líderes están dispuestos a negociar con las farmacéuticas para rebajar precios. En otros, ni siquiera consideran incluir estas terapias en los presupuestos. El resultado es un mapa mundial donde el lugar donde naces puede determinar si tu enfermedad tiene cura o no. Mientras tanto, se están desarrollando terapias experimentales para todo tipo de condiciones: distrofia muscular, ceguera genética, enfermedades raras, incluso ciertos tipos de cáncer. El potencial es inmenso. Pero sin una estrategia de acceso equitativo, ese potencial se convierte en privilegio. Y aquí estamos, ante la puerta de una nueva era, con las tijeras en la mano. ¿Estamos a punto de liberar a la humanidad del sufrimiento genético o de abrir una caja de Pandora diseñada para que solo unos pocos la controlen?
Suscríbete, activa la campanita, comparte y cuéntame tu opinión en los comentarios.